Hola Escorpio, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a comenzar con tu lectura general. Recuerda Escorpio que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Quédate Escorpio con lo que te haga sentido y lo que no, pues déjalo fluir al universo. Pues aquí Escorpio con esta carta del 10 de espadas, se ve que muchos de ustedes están literalmente sufriendo, algo les pasó. Es posible que hayan sufrido algún tipo de traición por parte de alguien o algo en su vida pues literalmente se acabó o se va a estar acabando. Aquí ustedes vienen de un final bastante doloroso, no ha sido fácil y algo pues bastante puntual les ha ocurrido. Aquí ustedes se ve que están sufriendo y que están pasando por una situación bastante desagradable, pero lo bueno es que eso llega a su final y termina. ¿Por qué? Porque acá viene la reina de oros y la reina de oros me está anunciando que después de esto, aquí viene estabilidad económica para ustedes, viene seguridad. Aquí puede presentarse como una mujer que entre a la vida de ustedes y esta persona podría ser alguien generoso, alguien sabio y alguien confiable capaz de ofrecerle algún tipo de apoyo, de orientación o de recursos, pero también puede ser la energía del orden, de la prosperidad que esté llegando a su vida. Aquí ustedes podrían estar teniendo la capacidad para gestionar lo que tienen, el dinero que tienen actualmente y literalmente hacerlo crecer. Quizás no tengas dinero, tú dices, ¿qué dinero voy a hacer crecer si no tengo ninguno? Si aquí esto se acabó, pues sí podrían tener la capacidad de generar dinero con aquello que ustedes saben, con alguna habilidad que tengan, pues podrían estar generando pues dinero, ¿ok? Porque es lo que me está hablando esta reina. Esta reina me está diciendo que van a tener estabilidad económica y prosperidad. Aquí ustedes van a tener éxito en cualquier proyecto que estén pensando realizar actualmente. Aquí van a tener pues éxito, van a tener bienestar económico y van a tener la posibilidad de disfrutar de los resultados y tener pues una vida confortable, una vida estable económicamente y sólida. Y me dice precisamente la carta del mundo que aquí hay un ciclo que se termina, un ciclo que se cierra. Este ciclo de este 10 de espadas, de este dolor, puede ser una pérdida económica bastante fuerte que tengan o que tuvieron, quizás deudas, y esto pues se termina. La carta del mundo me habla de la conclusión de eso, me está diciendo que aquí va a haber éxito, va a haber celebraciones y aquí va a haber pues muchos de ustedes celebrando pues precisamente el fin de este ciclo. Así que nada, a celebrar que aquí hay éxito y conclusiones de algo no muy agradable. Así que felicidades a todos los Escorpios. Y el paje de bastos me está diciendo que ustedes reciben una noticia, un mensaje que llega o alguien que les dice, mira, lo que estás haciendo no es por aquí, es por este otro lado. Y les enseña pues como una alternativa, una forma de hacer las cosas que hasta ahora quizás ustedes no habían visto o no habían probado, ¿ok? Así que esto también llega de forma inesperada, de forma que tú no lo estabas esperando. Así que nada, toma ese camino. El paje de bastos va a ser alguien, o te repito, una idea que te va a decir, no, por aquí no, mira, por aquí puedes hacer las cosas mejor. Y pues nada, que por eso vas a estar saliendo de ese 10 de espadas. Vamos a ver qué más viene aquí para ustedes, Escorpio. Vamos a ver qué más viene para Escorpio. Para Escorpio, por favor. Para Escorpio. Para Escorpio. Para Escorpio, por favor. Aquí Escorpio con este 5 de oros, se ve que aquí hay precariedad económica, dinero que no está, recursos bloqueados o insuficientes. Esta puede ser la causa de por qué estás así en estas condiciones con este 10 de espadas, pero también puede ser que a consecuencia de este paje de bastos, ustedes decidan hacer alguna inversión económica para en un futuro pues obtener mejores resultados. Y esto no sería un fracaso total. Aquí pueden haber limitaciones reales que afectan tu liquidez económica, pero esto podría estar te diciendo que es momentáneo. Si es una inversión,
pues obviamente cuando invertimos dinero para hacerlo crecer, pues nos vemos muchas veces en estas circunstancias. No es malo, pero te da una sensación de escasez. Y la reina de bastos, aquí hay una persona muy activa que te va a estar ayudando, te va a estar guiando. Aquí puede ser alguien con muchísimo liderazgo, con muchísimo impulso. Esta persona te va a estar influenciando y va a estar pues apoyándote para que tú puedas encontrar una salida, para que puedas ver nuevas oportunidades para generar algún tipo de ingreso. Aquí hay una energía emprendedora, de una mujer súper emprendedora, súper estratégica. Y esta carta indica que aquí hay recursos humanos ayudándote. Aquí hay una persona humana o alguien que te va a estar ayudando, algún tipo de mentor. Y esta persona te podría estar ayudando a revertir esta situación. Podría ser esta misma persona que te ayude a revertir esta situación. Y el 8 de espadas, aquí hay un bloqueo real. A lo mejor tú quieres invertir, pero no tienes el dinero suficiente para hacerlo. O quieres cambiar de puesto de trabajo, pero no puedes hacerlo porque no tendrías que, ¿cómo se llama? Que irte para otro trabajo para hacerlo, porque en el que tú estás pues no vas a poder, o simplemente hay algo que te impide conseguir algún tipo de trabajo como tal. Aquí hay limitaciones externas que te impiden que el dinero fluya literalmente a la vida de ustedes. Aquí hay un proyecto posiblemente también que avance lento, y esto pues, esta lentitud se confirma aquí con este 7 de oros. Este bloqueo puede estar dado porque el dinero no te está llegando exactamente a la velocidad que debería estar pues llegando. Este 7 de oros me habla que aquí tú estás o has sembrado, pero todavía no ves los resultados. Aquí es posible que tú evalúes tus inversiones, tus esfuerzos actuales. Esta carta me está hablando que necesitas paciencia, que necesitas constancia. Es una carta de cosecha futura. Es algo que todavía no se les está dando pues a muchos de ustedes. Vamos a sacar otras cartas aquí a ver para dónde va el dinero. A ver cómo desbloquear la situación económica o cómo o cuándo se mueve el dinero. Vamos a ver cómo desbloquear la situación o cómo cuándo se mueve el dinero. Vamos a ver qué nos viene ahí después de ese 7 de oros. Pues bien, aquí con el ermitaño, ustedes van a estar recibiendo información importantísima, clave para salir de esta situación y para lograr que esto definitivamente avance. Aquí hay alguien que ya pasó por esta situación en la que ustedes están y les va a estar brindando la información. Esta información ya está disponible, ¿ok? Y esta persona les va a estar literalmente alumbrando el camino, diciéndole, mira, es por aquí, dale. Como decía el paje de bastos, que venía aquí. El 8 de espadas, el ciclo del mundo, ahora lo veo claro. El ciclo del mundo en lo que termina es un bloqueo específicamente. Aquí este bloqueo se termina, se concluye. Y el paje de bastos lo que te va a estar diciendo es, por aquí, esto está demasiado lento. Vamos a acelerar la situación. Y precisamente es la información esta que vas a estar recibiendo con el ermitaño. Esto es alguien que ha pasado por esta situación y la va a pasar. Puede ser alguien específicamente que te guíe, alguien que te diga, mira, hazlo así, así, así. Y es una persona. Pero también podría ser que la información te llegue tipo canalización y tú lo averigües y veas un libro y veas un video. Y es esa información la que te va a sacar de esta situación. Pero definitivamente la información está disponible y ustedes van a tener acceso a ella. Y por su parte, la carta precisamente de la fuerza te está diciendo que aquí todo se va a estar controlando. Aquí esta situación que te está rugiendo literalmente al oído, que posiblemente te esté dando miedo, por supuesto, porque tener escasez económica es bastante fastidioso. Acá con esta carta de la fuerza te dice que confíes, que tengas fe, porque aquí todo se va a controlar. Algo que te parece imposible de controlarse va a ser posible por la divinidad, por Dios, por los ángeles, por quien tú creas, pero sí te van a estar dando muchísima ayuda y aquí esto se va definitivamente a controlar, Escorpio, para muchos de ustedes. Vamos ahora con el oráculo de Keeper. A ver qué más me tienen que decir para Escorpio, por favor, para Escorpio, por favor. Querían salir estas dos, pues vamos con las dos.
A ver, otra más para Escorpio, por favor. Bueno, esta de las malas noticias, pues literalmente me viene a reforzar ese 10 de espadas y el 5 de oros. Así que nada nuevo. Aquí hay noticias de pérdida, retraso o problemas. ¿Qué es lo que estaba viendo acá? Este hombre maduro me está diciendo que acá hay una figura de autoridad, algún mentor, guía confiable, que puede ser un jefe, un inversionista, un asesor financiero, alguien que te entrega una información o alguien que va a ser por donde tú vas a descubrir la información. Evidentemente, la carta del ermitaño. Así que ahí está el hombre maduro que te va a dar esa información que ustedes literalmente necesitan. Y la chica rica, pues nada, acá hay una persona con recursos, estable económicamente, que va a estar aportándoles posiblemente apoyo económico, algún tipo de dinero para inversión, algún tipo de oportunidad de trabajo o recursos que les van a estar pudiendo pues literalmente ayudarlos. Y esto pues me refleja la carta de la fuerza, la seguridad de que hay recursos disponibles y el control posible en esta situación, señores. Vamos ahora con un mensaje de este tarot que funciona como oráculo para Géminis. Por favor, una carta. Esta, ok. Y me sale el 8 aquí de espadas nuevamente. Aquí con esta carta del 8 de aire o 8 de espadas que se repite por acá, me están diciendo que tienes la ilusión de estar atrapado, que aquí hay una falta de confianza en ti mismo y que eso podría hacerte sentir indefenso, que es posible que tengas miedo de actuar, que tienes que tomar la responsabilidad de tu vida ahora para poder salir de cualquier situación donde estés. Esta información sí te va a llegar, pero señores, la información posiblemente no llegue por obra y gracia del Espíritu Santo, sino que ustedes tengan que moverse y literalmente buscarla, ¿ok? Todo se va a controlar debido a esta información que ustedes reciben, pero tienen que moverse, tienen que ver las oportunidades que están a su alrededor. Así que pónganme en los comentarios la siguiente frase. Yo siempre recibo la información que necesito. Yo siempre recibo la información que necesito. Y nos vemos en el próximo video, Escorpio. Hasta la próxima.